todos nuevamente. Vamos a comenzar nuestra clase número 4 que continúa en la línea del contenido de ecuaciones. En la clase anterior vimos ecuaciones de primer grado con una y dos variables. También vimos ecuaciones de segundo grado con una variable. Ahora vamos a ver un tipo de especiales de ecuaciones. Vamos a mirar primero las ecuaciones racionales. Estas ecuaciones son aquellas que tienen términos que consisten en cocientes de polinomios o cocientes de este estilo, como aparece acá en el ejemplo. Entonces, como aparecen términos que son el cociente de polinomios, debemos tener mucho cuidado antes de operar en que la ecuación esté bien definida. ¿A qué me refiero? Como estamos dividiendo por estos términos, por ejemplo, al mirar esta ecuación, estamos dividiendo por x más 1, dividiendo por x menos 3, estamos dividiendo por x cuadrado menos 3x más 2. Como x es desconocida, podríamos, sin darnos cuenta, estar dividiendo por 0. Por ejemplo, si x fuera menos 1, menos 1 más 1 es 0. Y la división por 0 no está, no está definida, de hecho. Entonces, esta ecuación no estaría bien definida. Lo mismo ocurre si x es 3. También estaríamos dividiendo por 0. Entonces, siempre que nos enfrentamos a una ecuación racional, debemos restringir los denominadores, que es muy similar a la operatoria que estábamos realizando anteriormente en expresiones algebraicas, cuando siempre veíamos las restricciones a las expresiones, ¿cierto? Siempre nos ocupábamos de los denominadores. Bueno, acá el procedimiento es el mismo, con la salvedad de que como nos enfrentamos ahora a una ecuación, tendemos a pensar en resolverla sin mirar dónde está bien definida la ecuación. Entonces, tomemos este ejemplo. Como acá aparece una expresión de segundo grado, ella vamos a querer ver si se puede escribir como producto de polinomios de un grado, o de primer grado. Como ya sabemos resolver ecuaciones de segundo grado, podemos estudiar el discriminante. Si el discriminante es negativo, bueno, esto no tiene soluciones reales. Por lo tanto, al no tener soluciones, no estaríamos nunca dividiendo por cero. Así que no habría ningún problema cuando el discriminante es negativo. El problema surge cuando el discriminante es positivo, es decir, cuando hay soluciones. Bueno, en este caso tenemos que esta ecuación tiene soluciones menos 1 y 3, por lo tanto se puede factorizar de este modo. Y aquí nos damos cuenta que los factores comunes son x más 1, tan común con este factor, y x menos 3 también es un factor en común. Entonces el mínimo común múltiplo entre estos tres denominadores es precisamente el producto de x más 1 por x menos 3. Pero antes de seguir operando, recordemos que estamos mirando las restricciones. ¿Ya? No queremos todavía despejar la x. Entonces, tenemos que decir, bueno, esto no quiero que se anule, por lo tanto x no puede ser menos 1. X no puede ser 3, y aquí ocurre lo mismo, no puede ser ni menos 1 ni 3. Por lo tanto, estas son las restricciones. Si eso lo escribimos en términos de conjunto, nuestro conjunto restricción va a ser el conjunto de todos los números reales, excepto el menos 1 y el 3. Y ahora sí, ya que tenemos el conjunto restricción, podemos operar. Multiplicamos la ecuación por el mínimo común múltiplo. Y al multiplicar toda la ecuación nos va a quedar esta expresión de acá. Y simplificamos. Estos términos se me van, este término se me va con este término de acá, y estos términos también se me van. Se me reduce la ecuación. Distribuimos los paréntesis y despejamos todo el término a un lado igualado a 0. Y determinamos sus soluciones. En este caso lo podemos factorizar de manera sencilla o podemos aplicar la fórmula de segundo grado. Entonces obtenemos que esta ecuación la satisface el menos 1 y el 8.
Pero estos números, que si bien satisfacen la igualdad, son solamente candidatos a solución. ¿Por qué? Porque recordemos que habíamos restringido nuestro conjunto, nuestro conjunto donde se mueven las x. Recuerde que C puede ser x cualquier número real, excepto el -1 y el 3. Entonces verificamos. ¿-1 pertenece al conjunto restricción? No, no pertenece, porque no puede tomar ese valor. Por lo tanto, -1, si bien satisface esta ecuación, no es solución de la ecuación original. Porque, ojo, estos números satisfacen esta ecuación, pero nosotros estamos solucionando esta ecuación de acá arriba. Ahora, verificamos. ¿8 pertenece al conjunto restricción? Sí, 8 sí está acá. Por lo tanto, la única solución a esta ecuación es el 8. Y eso lo podemos decir, bueno, la solución es x igual a 8, o lo podemos escribir como conjuntos. S como conjunto de solución es el conjunto formado por el 8. Ahora podemos pasar al tema de las ecuaciones irracionales. Estas son ecuaciones que involucran raíces cuadradas. Entonces, tenemos por ejemplo esta ecuación. Raíz cuadrada de 5 menos x es igual a 3 menos x. Entonces, uno podría pensar en llegar y resolverla y elevar al cuadrado, porque así eliminamos la raíz cuadrada, esto me va a quedar 5 menos x y esto puedo desarrollar el cuadrado binomio. Pero aquí tenemos un problema, porque involucramos raíces cuadradas. Y las raíces cuadradas están bien definidas cuando el argumento es positivo. Entonces debemos restringir primero. Entonces tenemos que mirar todas las restricciones. La primera es la que ya les acabo de decir. 5 menos x debe ser mayor o igual que 0. ¿Será la única restricción? Pues no, hay otra. El lado que está igualando a la raíz cuadrada también debe ser positivo. ¿Por qué? Bueno, porque recordemos que siempre el resultado de una raíz cuadrada va a ser un número positivo. Siempre. Por lo tanto, este número de acá siempre va a ser positivo. Si nosotros despejamos, vamos a obtener que x tiene que ser un número menor que 5 y también tiene que ser un número menor que 3. Entonces debemos intersectar ambas restricciones obteniendo que el conjunto de restricción es el conjunto de los números menores que 3. Y ahora que determinamos todas las restricciones, podemos resolver. Bueno, como les mencioné, ¿podemos elevar al cuadrado? Sí, porque esto ya sabemos que está dentro del conjunto restricción R, entonces esto siempre es positivo. Elevamos al cuadrado, desarrollamos el cuadrado binomio, despejamos y desarrollamos la ecuación cuadrática que se nos plantea, obteniendo que 4 y 1 son soluciones. Pero nuevamente, estas solucionan la ecuación de acá, pero no necesariamente van a solucionar la ecuación original. Y debemos recordar, ¿cuál es la restricción que se estableció? Bueno, se había establecido que x tenía que ser menor o igual a 3. Por lo tanto, debemos verificar si estos números son o no menores que 3. Entonces nos preguntamos, ¿4 es menor que 3? Pues no. Entonces, no es parte de la solución. ¿Y x es menor o igual que 3? Pues sí. Entonces, 1 sí es solución. Y esto lo podemos escribir como el conjunto solución es el conjunto formado por el 1. Finalmente, vamos a ver una estrategia que es muy útil para resolver ecuaciones e inecuaciones, que es el cambio de variable. Muchas veces nos vamos a enfrentar con expresiones algebraicas que son bastante complejas, em, y no solamente para resolver ecuaciones, sino que más adelante eh, para poder deducir ciertas técnicas, por ejemplo, cuando veamos los teoremas de cambio de variable, en el cálculo diferencial, en el cálculo integral, nos van a facilitar bastante el cálculo de
de muchas cosas. Entonces, muchas veces nos vamos a encontrar con ecuaciones en las cuales es engorroso, al parecer, resolverlas, o que no tenemos cómo resolverlas derechamente. Por ejemplo, nosotros conocemos hasta el momento resolver ecuaciones de primer y segundo grado, pero no sabemos cómo resolver una ecuación de segundo grado, de grado 4 o incluso de grado mayor que 5. Más aún, hay un teorema en las matemáticas que es una consecuencia del teorema de Galois, que dice que no hay una fórmula general para resolver ecuaciones de grado mayor o igual a 5. Entonces, resolver ecuaciones no es un tema sencillo. ¿Qué es lo que pasa? Que en ciertos casos podemos hacer un cambio de variable. ¿Cómo? Bueno, miremos este ejemplo. En este ejemplo tenemos la expresión x potencia 4 más 7x cuadrado menos 144 igual a 0. Nosotros podemos ver que el x lo puedo ver como algo al cuadrado, como un u al cuadrado. Entonces, si yo hago el cambio de variables u igual a x cuadrado, esta expresión se me va a transformar en u cuadrado más 7u menos 144. Y eso sí lo sabemos resolver. Sin embargo, antes de seguir resolviendo, debemos siempre considerar la restricción que le hacemos al cambio de variable. Porque como x, estoy diciendo que u es igual a x al cuadrado, este número es positivo. Por lo tanto, el u inmediatamente debe ser un número positivo. Por eso es que consideramos esa restricción. Lo mismo hubiera ocurrido si hubiera tenido una raíz cuadrada. También el resultado de una raíz cuadrada también es un número positivo. Ahora, si hubiera sido una potencia impar, por ejemplo x cubo, el cambio variable, no hubiera sido necesario haber agregado alguna restricción. Entonces, nos queda finalmente esta ecuación en términos de u. La resolvemos y obtenemos que u puede ser menos 16 o bien u puede ser 9. Pero menos 16 es un número negativo, por lo tanto no es solución. U sí es solución. Pero el ejercicio no termina acá, puesto que lo que nos piden es encontrar la solución para x, no para u. Entonces nos devolvemos en el cambio de variable. Es decir, nos devolvemos. Habíamos dicho que u era igual a x cuadrado. Entonces, como u sabemos que es 9, igualamos, entonces resolvemos la ecuación x cuadrado igual a 9, que es la que tenemos acá. Si la resolvemos, vamos a obtener que x puede ser menos 3 o 3, y ambas son parte de la solución. Por lo tanto, el conjunto solución es el conjunto formado por el menos 3 y el 3. Con esto hemos terminado la clase de hoy. De todos modos, les dejo invitado a revisar dos videos que les dejé en el aula virtual, en donde doy otro ejemplo de resolución de ecuaciones racionales y en otro aplicamos a un problema de planteo el cambio de variable.